Buena semana para todos. Hoy estamos ya a 4 del mes de Sivan, Baruch Hashem, y vamos a iniciar nuestra clase de Musar, el estudio de Hot Tzadikim, Besat Hashem. Es un libro muy maravilloso y hoy también estamos ya a 10 del mes 6 del año 24. Estamos en el segundo día de la semana, Besat Hashem, Yom Sheni. Bueno, muy bien. Estamos viendo ya la última parte del tema de la crueldad. Confiando en Dios, Besat Hashem, hoy terminamos este capítulo del portón de la crueldad y seguiremos después con el portón de la alegría, Besat Hashem. Dice, por otro lado, hay que ser crueles con el cuerpo, siempre haciendo esfuerzos para cumplir con la voluntad de bendito. Ahora, cuando habla aquí, habla de ser crueles con el cuerpo, no está hablando de martirizarse, ¿no? De golpearse, cosas de eso. Está hablando de obligarse, y ya esa obligación a sí mismo, superar sus propios instintos, sus propios deseos, ya es una crueldad contra sus deseos. Por tanto, hay que ser crueles entonces con el cuerpo, siempre para hacer la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, y no hay que compadecerse de él para complacerlos satisfaciendo los caprichos del corazón, o sea, toda clase de instintos. La persona debe ser cruel consigo misma para someter a su instinto maligno y así poder llevar una vida austera, a fin de dedicarse a la Torah y cumplir amigos. Por mucho que le cueste trabajo, sin embargo, la Torah es las leyes de la Biblia, lo que la gente llama Biblia, para aquellos que no están familiarizados con este lenguaje. Y cumplir con mismos significa mandamientos. Por mucho que le cueste trabajo, recordemos que toda la humanidad hay mandamientos para todo el mundo. En la ley divina, inclusive la ley civil, toda la ley que rige lo correcto en el mundo, tiene su fundamento en lo que la gente llama Biblia. Así que aunque cueste mucho trabajo, sin embargo, no debe ser cruel consigo misma al punto de perjudicar la salud, pero sí debe someterse para hacer lo correcto y hacer lo que es bueno. Por ejemplo, una persona que desea adelgazar va a tener que ser un poco fuerte consigo misma para obligarse a no comer. Y eso le va a costar y le va a doler. Alguien que quiera, por ejemplo, tener una terapia de restauración física, pues va a tener que obligarse y le va a doler. Pero si le duele, inclusive así, lo va a hacer porque quiere volver a caminar o quiere volver a tomar la ejercitación del cuerpo y así en otras clases de situaciones. Pues así es con la vida espiritual también. Cuando hablamos de la vida espiritual estamos hablando, por supuesto, de la vida de nuestras actitudes. La vida espiritual es todo lo intangible en nosotros. Nosotros no somos un cuerpo, somos un alma en un cuerpo. Qué diferente. El verdadero, la esencia de mi yo verdadero no es lo que ve la gente, la parte física. Esa es la ropa, el cajón, el vehículo en el que estamos forrados, lo que estamos forrados. Realmente, la esencia mía de cada uno de nosotros es el alma que está dentro de nuestro cuerpo. Por eso hay que cuidar las dos partes de nuestra vida. Si ese sistema que tenemos por dentro, que es nuestra alma, nuestra mente, se desequilibra, pues por muy bonito cuerpo que haya, no sirve de nada. Podemos tener un iPhone, un carro muy fino, no tiene motor, ¿de qué nos sirve? Echa carrera. Un, un tipo bien apuesto, una chica bien apuesta, pero con mente desequilibrada, es una persona inútil en la vida. Sistema dentro de lo que importa y también lo de afuera, porque con ello caminamos y servimos a Kadosh Baruj Hu. No solo el motor es importante de un carro, si no tiene llanta no puedo llegar al lugar donde tengo que llegar, así que tengo que tener buenas llantas. Así es la vida también. Y tú, ser humano, obsérvate y extirpa de ti la crueldad, pues debes ser compasivo con los pobres y desválidos y debes tratar a los pobres como tratas a tu familia. Aquí ya empezamos a evaluar las actitudes y los comportamientos, o sea, para hablar en términos de analogía, el sistema que tenemos nosotros. Así lo enseña Pirkei Avot 1.5, perdón. Nos enseñan nuestros maestros de bendita memoria el versículo. Y te otorgué misericordia y se apiade de ti y te multiplique. Dice Rebarín, Deuteronomio 13:18, el quinto libro de la Biblia. Significa, todo aquel que se apiada de los demás, criaturas, de él se apiadan también del cielo, dice el Talmud tratado de Shabbat 151b. Por lo tanto, no te despojes de la misericordia,
sino que has de cuidarte del atributo de la crueldad, como dijo el rey Shlomo, Salomón, en español. No sea que des tu honor a extraños y tus años al cruel, dice Moisés 5:9. Y cuídate de la vergüenza que se deriva de la crueldad. Si quieres vengarte de tu enemigo, aunque tus buenas cualidades, aumenta tus buenas cualidades. La mejor venganza que hay en la vida es superarse a uno mismo. Si alguien quiere vengarse de alguien que lo por debajeó, lo humilló en la vida, supérate, sal adelante. Esa es la mejor venganza que se puede dar. Aumenta tus buenas cualidades y anda por los caminos rectos. Así estará vengándote de quien te odia, pues sus buenas cualidades y tu buena reputación lo correarán y se cubrirá de luto cuando sepa de tu buena fortuna, de que sales adelante, de que estás bien, de que eres mejor persona. El otro se queda con el resentimiento, con el odio, la cual daña al alma y daña el cuerpo. Uno debe decidir algo en la vida. No estoy dispuesto a sufrir por ningún idiota. Esto debe ser una verdad en la vida de uno. ¿Por qué digo idiota? Eso no es un insulto. Idiota es una incapacidad de poder razonar y pensar. Cuando la gente vive únicamente de emociones, despierta en sí toda clase de salvajismo y toda clase de infierno, toda clase de malas actitudes. Y ser racional en la vida es tomar decisiones basadas en principios. Una persona que camina únicamente con emociones está vulnerable, está sugestible a toda clase de malas actitudes y toda clase de comportamientos inadecuados. Por lo tanto, como dijo Abraham Cohen, uno debe saber si está hablando con las emociones de alguien o con el razonamiento de alguien. Si está hablando con el razonamiento de una persona, estoy hablando con esa persona. Pero si estoy hablando con las emociones de una persona, entonces cabe el dicho, no voy a sufrir por ningún idiota en esta vida. O sea, por alguien que anuló su capacidad de pensar. Esto genera mucho sufrimiento, no solo en la persona, porque la envidia lo carcome, el odio, el resentimiento, sino que transmite esa mala actitud y ese daño también a otros. Pobre la mujer que tiene un esposo que no razona, pobre de los hijos que tienen padres tan ignorantes, pobre del empleado que tiene un jefe idiota, que tiene un jefe que no razona y es humillativo, además, y la persona le toca trabajar porque tiene que estar ahí y aguantárselo. No hay que ser de esa clase de personas. Uno tiene que preguntarse, no hay que depender del qué dirán de las personas, pero sí tiene uno que reflexionar y decir, en mi contorno de vida, ¿yo hago feliz a mi familia o soy una carga para ellos? ¿Soy la persona de que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa tienen que mirar si la luna está en su posición para hablarme? ¿O de verdad pueden decirme la cosa más tremenda? Y aún así van a saber que soy comprensivo y voy a analizar la cosa y podemos hablar y dialogar. El hijo que perdió un examen y no haya cómo decirle al papá, porque el papá es un iracundo, es un salvaje que se descontrola con cualquier pequeño mensaje que le dan en la vida. Así como nosotros no estamos dispuestos a soportar esa clase de situaciones. No hagamos que la gente nos tenga que soportar por el hecho de que alguien no ha entendido la vida, dónde está parado, quién es delante y quién está parado. Y que tiene que ser un ser humano en la vida que se tiene que corregir, que tiene que mejorar sus malas cualidades para ser un ser humano como debe ser, no un salvaje, porque eso no fue lo que Dios hizo de nosotros. Para eso hay animales. Y para eso lo dejó, para que miremos y sepamos que esa es la naturaleza de ellos, pero no es la mía. Hay principios que podemos aprender de los animales, principios, pero comportamientos míos deben ser dignos de un ser humano espiritual, un ser humano que tiene conciencia de Dios y un ser humano que tiene conciencia de sí mismo y de los demás y que está diseñado en este mundo para hacer el bien y para traer el bien, que es acá de Baruj brinda a todo el mundo. Cuando llegamos a ese tipo de conciencia, entonces comprendemos que la crueldad tenemos que quitarla en nuestra vida. Una persona está adulta y tiene toda esta clase de malas actitudes, tiene que saber que solo está dando un paseo en la vida, pero no se ha desarrollado, no ha crecido, no ha cumplido hasta el momento un objetivo primordial, que es crecer, madurar y desarrollarse. Pero si cometes acciones reprochables, se alegrará tu enemigo con tu deshonra y vergüenza, y entonces el que te habrá vengado, él se habrá vengado de ti. Si alguien te dice, volviendo con la idea,
de que la mejor venganza es superarse a sí mismo. Si alguien te dice, eres un idiota, eres un bueno para nada, eres un no sé qué, te rechaza, y tú haces eso en la vida, entonces la persona tiene razón. Nos enfrentamos a eso en el mundo. Alguien me dijo, nadie avanza detrás de un carro estacionado. Mucha gente no va a compartir tus sueños, tus deseos, tus ilusiones. Por una sencilla razón, porque no son de ellos. Se necesita ser inteligente para saber desarrollar el potencial de los demás. Saber que la gente que me rodea a mi alrededor tiene un potencial. ¿Por qué? Porque también fueron hechos a la imagen y semejanza de Hakadosh Baruj Hu. También son Selem Elohim. Y por lo tanto ellos tienen un potencial. Y si yo estoy al lado de ellos, debo saber que yo debo aprender de ellos y debo aportar a ellos también. Esto es lo que tiene que entender un padre, un esposo, un hijo, un maestro, un profesor, un gobernante. Si no se comprende ello, va a quedar aplastado siempre. Aplastarlo siempre. Entonces vamos a encontrar con ese tipo de personas en la vida. Quisiéramos saber que todas las personas que tenemos a nuestro alrededor nos van a decir, nos van a aplaudir, nos van a decir, bravo, sigue adelante, estoy contigo. Vamos a tener un padre que te va a decir, sigue adelante, estoy contigo. A veces no es así la vida. Y la gente, para sacar los errores de otro, solo se necesita nada más que nada menos una actitud de crítica. Decirle a alguien, eres una persona que tiene este problema, cualquier persona con media razón la puede hacer. Pero creerte, ayudarte a salir de ese problema, eso se llama inteligencia. Tenemos que decidir de qué parte de equipo estamos. Sin embargo, cuando nos encontremos con personas así, la mejor forma es salir adelante. La mejor forma es superarnos. La mejor forma de ser mejor esposo cada día es superarse. ¿Por qué los problemas de pareja? Porque el hombre está estacionado intelectualmente, está estacionado emocionalmente, está estacionado espiritualmente y la mujer también. Entonces, en ese estado bajo, toda clase de malas actitudes han llegado y por lo tanto no se han superado. Notemos que los móviles que tenemos, existen software donde empieza a mejorarse el sistema. Se llama actualización. ¿Por qué? Porque hay nuevos virus, por lo tanto debe haber una actualización. El mundo se está actualizando, el sistema se está actualizando. Ahora las cosas las hacemos más modernamente. Intelectualmente pasa igual. Las parejas de hace 60 años, los mismos principios están, pero las formas han cambiado. Hoy la comunicación ha cambiado. Muchas cosas han cambiado. Necesitamos estar actualizando nuestro software, que es nuestra espiritualidad, nuestra vida, nuestro contenido. Cuando no hay eso, el papá se quedó atrasado y por eso no puede comprender a sus hijos. El esposo, la esposa. Comprender a los hijos y comprender a la esposa, al esposo, no significa aceptar tendencias irracionales, inmorales de esta generación. Entender a los hijos, entender a la esposa, significa actualizarme en principio, ser más sabio cada día. ¿Para qué? Para que pueda entonces orientar en base a sabiduría y comprender de qué estoy hecho, cómo soy hecho y cómo explotar mi potencial, cómo potencializar esa esencia divina que hay en cada uno de nosotros. Ese es el punto. Sigamos. Ahora bien, si deseas ser piadoso con tus hijos y familiares y darles gran honor, dedícate a las instrucciones de Dios, o sea, a la Torah, a la Biblia, a la Torah, a las buenas acciones, a los actos de amor piadoso. Con eso les dará gran honor y les harás un bien inmenso. Recibirán honra por ti y no cargarán con ninguna vergüenza por tu culpa. La mayor herencia que un padre puede hacer sobre sus hijos es formarlos en el temor a Dios. Entonces ellos sabrán vivir en la vida y esa será la mejor honra que un padre pueda recibir. Pues no hay peor vergüenza para nadie que la tener padres y familiares malvados. Aquel cuyo padre es ladrón, asaltante o alguien que comete en público pecados despreciables a los ojos de la gente. Es despreciado y también sus descendientes. Ningún hijo se va a sentir honrado de un padre degenerado, de un padre ignorante, de un padre que no sabe dónde está parado. O ningún padre se va a sentir lo suficientemente orgulloso para decir, mire, este delincuente, violador, asesino es mi hijo, este tramposo es mi hijo, este deshonroso es mi hijo. Nadie va a decir eso, excepto gente desequilibrada.
¿Estos son los descendientes de tal malvado? Dirá la gente. Pues por el pecado de los padres también mueren los hijos, como está escrito, castigo de maldad de los padres sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos. Dice el Shemot 25, en la Torá, en Éxodo. Fíjate y entiende, ¿existe alguien más cruel que la persona cuyos hijos mueren por causa de su pecado? Ahora, está escrito en el profeta que ningún hijo muere por el pecado del padre, excepto, ¿pero por qué dice aquí la Torá que los hijos van a morir por el pecado de sus padres? Porque cuando alguien no le educó a su hijo y dejó que su hijo caminara por el mal camino, encontró la muerte a causa de la ignorancia y a causa de que su padre no lo preparó para la vida. Es como mandar al desierto a alguien sin agua. Es como mandar a bucear a alguien y le pone todo el equipo, pero no lleva oxígeno. Y decir, chao, lo está mandando la muerte. Es como tirarlo de 5.000, 10.000 pies de altura, pero en el bolso del paracaídas no hay paracaídas. Esto es lo que hacen muchos padres cuando no educan a sus hijos. Como dijo aquel recluso cuando estaba en la pena de muerte en los Estados Unidos, y dijo frente al espejo, o sea, detrás del espejo está mi madre. Y le dijeron, sí, ahí está. Y en las últimas palabras dijo, madre, si en este país hubiese justicia, tú y yo estaríamos en la misma posición. Porque recuerda, cuando yo estaba pequeño y me robé mi primera bicicleta, tú me la escondiste. Tú me diste el sello de aprobación de que ser ladrón era algo bueno en la vida. Tal vez, si me hubieses corregido, tal vez yo hubiese tomado otra actitud. Tal vez no, pero por lo menos me hubieses dicho que estaba mal. Ese es el liderazgo que uno debe buscar en la vida. Tenemos pues que como Abrujun ató a su hijo como ofrenda a Hakadosh Baruj Hu, juró recordarles ese mérito a su descendiente, a los hijos de Israel, nuestro patriarca Abrujun Avinu. Y por eso tenemos mucho mérito en esta generación, en todas las generaciones. Entonces, cuando Israel pecó con el becerro de oro, Moshe Rabbeinu se presentó con plegarias y dijo, acuérdate de Abrujun, de Iscom y de Israel, tus siervos. Dice el Shemot 32, 13. Hoy en día pasa igual. ¿Acaso hoy en día un hijo no se beneficia por lo brillante que fue su padre? ¿Y de quién eres hijo? Soy hijo de tal persona. Oh, tu padre, una persona que ayudó mucho a la comunidad, a la sociedad. Claro que sí, eres el hijo de tu persona. Tú eres hijo de quien, de tal delincuente. Uy, no, sospechamos hasta de ti. Eso pasa hoy en día, pero también existen méritos espirituales. Alguien que vivió delante de Hakadosh Baruj Hu, sus hijos nacen ya con bendición y no con maldición. Y también, del mismo modo, el rey Shlomo dijo, acuérdate de la misericordia de David, tu siervo, o sea, de su propio padre. Está estipulado que una persona, por ejemplo, que fue drogadicto, mal geniado, iracundo, agresivo, violento, su hijo va a llevar esa herencia psicológica. En el código psicológico va a tener una tendencia a la agresividad, a la violencia. Eso es una herencia que le deja a su padre. ¿Quién es la herencia? De otra manera, si es un hombre con buenas cualidades y así en esa altura espiritual, en ese nivel espiritual tuvo hijos, pues ese hijo tiene una herencia espiritual de su padre. Por lo tanto, va a luchar con menos cosas en la vida. Por eso los hijos son el resultado del trabajo que sus padres han hecho. Por eso enseña inclusive la terapia transgeneracional, que nosotros somos el tikkun, la corrección de lo que los ancestros no hicieron. Si alguien es hijo de delincuentes, si alguien es hijo de gente con mucha pobreza porque son muy ignorantes para el manejo de dinero, o son borrachosos, viciosos, drogadictos, pues sus hijos van a nacer en una pobreza, tal vez una miseria, tal vez en un contexto de vida bastante conflictivo. Y ese fue lo que le corresponde a él ahora, superarse desde ahí, a diferencia de otros que nacen aquí en semejante herencia, porque sus padres trabajaron duro para que sus hijos tuviesen una plataforma de vida sin importar dónde hayamos nacido. Nosotros que estamos escuchando este mensaje nos corresponde asumir la responsabilidad de lo que los hacia atrás no han hecho y nosotros generar una plataforma para nuestra próxima generación. Esto que dijo el rey Shlomo está en Libre Jayamín, segunda de Crónicas 6:42, y ambos recibieron respuesta a sus plegarias. ¿Por qué? Por el mérito de sus padres. Similarmente, todos los días nosotros recordamos el mérito de nuestros patriarcas. Recuerdo a la abuela
que decía que ella daba comida a la gente pobre y decía que esto sea meritorio para mis nietos y que nunca le falte comida. Todo lo que nuestros padres hagan influyen para bendición, o Dios nos lo guarde para maldición a su generación. Por eso ha de saber que no hay más cruel que los pecadores, por cuanto el segundo templo fue destruido a causa del pecado del odio infundado, dice el Talmud en Yomar 9b. Todos sabemos que hoy en día nuestro pueblo no disfruta de tener un sagrado templo. ¿Por qué? Esto fue destruido por el odio que había entre el pueblo. Hoy en día sigue siendo lo mismo. Todo se destruye a causa del odio, a causa del egoísmo, a causa de emociones que tomaron control de la vida de la persona y anularon su razonamiento y no pueden ver la realidad. Entonces a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Vivimos en una generación de ciegos, de mucha ceguera espiritual. Y tenemos que pedirle a Dios que nos permita ver cada día con claridad. Se llama ver la metziu, la realidad de las cosas. Y todos los desastres que ocurren en el mundo son por los pecados, como nos enseñan nuestros maestros. Por el pecado de no separar jalá, no tienen bendición los almacenes. Eso es una misma para las mujeres que hacen el pan, está en el Talmud Shabbat 32b, tiene una gran profundidad de sabiduría esta misma. Pero bueno, no es el espacio para explicar sobre este punto. Dice, por el pecado de no separar los diezmos, los más eroto. Las lluvias han cesado por el pecado de dictar sentencia con demora, de pervertir el juicio, de abusar la ley y de abandonar el estula toira. Todo judío y toda persona temerosa a Dios está obligado a esto. Apartar un máser, que es para poder repartir a los pobres o dar al estudio de Torah o a las comunidades, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, en otras creencias está muy prostituido y no es como lo han tomado muy mal. Pero es un principio de la Torah, la cual tiene una profundidad de sabiduría impresionante. Así también lo trae el Talmud en 33a, en el Tratado de Shabbat trae este principio. Y por las mismas razones ocurren muchas otras calamidades. Ciertamente aquellos que provocan esta desgracia son crueles consigo mismos, con sus hijos y con la gente de la generación. Mientras que los justos son misericordiosos consigo mismos, con sus hijos, con su generación, como aprendemos del ejemplo de Rabí Hananía ben Dosa en el Talmud en Berajot 17b, por cuyo mérito el mundo entero recibió sustento. Cuando alguien se dedica a la Torah, cuando alguien se dedica a trabajar para sí mismo, para ser una mejor persona, a mejorar sus cualidades, va a ser un mejor padre. Si es un mejor padre, entonces porque es un mejor esposo. Si es un mejor esposo, tendrá mejores hijos. Tendrá hijos más maduros en la vida, que asumirán responsabilidades en la vida, que tendrán menos conflictos afectivos, que serán a su vez también buenos esposos, buenos padres, y así una generación se va mejorando y va creciendo. Dejó de ir en picada para ir en su vida. Habrá menos conflicto en la sociedad. Todos estos muchachos conflictivos en que hay en la sociedad, buscando aventuras todos los días y problemáticas, es porque vienen de hogares donde tuvieron egoísmo y se dedicaron a ser buenos ellos, pero no a transmitir ese bien a los demás, a transmitir un legado. ¿Por qué no lo transmitieron? Porque no lo hay. Es sencillamente por eso. Esto también sirve de respuesta para los pobres que preguntan, ¿qué tenemos para obrar bien? No tenemos nada que repartir, caridad a los necesitados, aquel que no tiene dinero. Esas no son más que palabras vanas. Pues, ¿qué pueden hacer caridad con acciones buenas y cumpliendo mismos, siendo cuidadosos del servicio divino lo más que puedan? Pues gracias a la gente buena y justa, a Kadosh Baruj Hu beneficia al mundo, lo sustenta. Habrá una mejor caridad de que esa. Cada uno de donde puede hacer, dando un buen consejo, siendo mejor persona. Cada día que no robamos, que no matamos, que no insultamos, que no practicamos inmoralidad, estamos mejorando el mundo. También el pobre debe dar un poco de caridad monetaria, aunque viva en ella, dice el Talmud en Gitín 7b. Y no hay mayor que aquel que con esfuerzo pueda dar. Y si lo hace, su recompensa será duplicada y cuadruplicada, siendo que lo poco que da es considerado como la dádiva del hombre rico. Como nos enseñan nuestros maestros, tanto aquel que da mucho como aquel que da poco, lo que importa es que dedican su corazón al cielo, dice el Talmud en Berajot 17a.
Así que tenemos que dejarnos de excusas en la vida. Podemos mejorar todos los días y esa es la gran herencia. Dicen nuestros sabios, y pensemos en esto, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos después de partir de este mundo? Pues no podemos llevarnos las cosas físicas que hacemos. Los títulos tampoco, las cosas materiales tampoco. Solo nos llevamos las buenas acciones que hemos hecho y la Torah que hemos estudiado. ¿Cuánto nos dedicamos en este mundo a conocer de Dios y su voluntad? ¿Y cómo decimos que nos llevamos esta Torah? Porque la llevamos en el fruto de la obra terminada de mi conducta, de mi actitud, de mi ser. Empecé aquí como ser humano y terminé aquí como ser humano. Como resultado de esta diferencia, mire las obras que quedaron a causa de mi acción. Porque solo alguien bueno hace obras buenas. Mire cómo me multipliqué yo en otras personas. Y mis hijos aún siguen el camino de Hakadosh Baruj. Dicen nuestros sabios que cuando Yacuá vino estaba a punto de partir, que era el pilar del mundo, era la espiritualidad del mundo, la columna vertebral del mundo espiritual, del mundo entero como tal. El mundo se mantiene a causa de gente justa, no de malvados. Si fuera por malvados, estaríamos todos fritos en la olla y todos tostados. Aunque haya gente no buena en este mundo, el hecho de que haya gente buena, entonces todos los días Dios dice, vale la pena que el mundo exista todavía por causa de estas personas. Por causa de cada uno de vosotros que está escuchando este shiur, tal vez confrontándose, tal vez haciéndose la pregunta, tal vez diciendo, oh, qué tipo tan exagerado, oh, mire, qué palabras tan duras. Pero uno tiene que en la vida aprender a reír con verdades y no llorar con mentiras. Así que cuando Jacob vino estaba a punto de fallecer, tenía una preocupación, si sus hijos seguirían el camino de excelencia, de rectitud, de temor a Dios que él había seguido, el camino de justicia, de santidad que su padre le había enseñado, que su abuelo había decidido seguir. Este debe ser el sueño de todo padre, que sus hijos sigan el legado que ellos tienen, un legado bueno de temor a Dios. Entonces llamó a sus hijos y les presentó su preocupación, si podemos llamarlo de alguna manera. Los hijos le respondieron, escucha Israel, Hashem es nuestro king, Hashem es uno y único. Entonces él baja la cabeza y dice, bendito sea el nombre de su glorioso reinado por toda la eternidad. Y de ahí nace el Shema, que todos los días rezamos 3 veces al día. Besat Hashem, Besat Ismael. Busquemos cada día ser hombres y mujeres de verdad. Si estás fallando en lo que esté fallando, no importa. No importa del hueco más hueco en el que te encuentres. Mientras haya aire en los pulmones, mientras la vela esté prendida, aún hay oportunidad. El punto no es quedarnos ahí en las cosas no buenas que hemos hecho. El punto es mirar la oportunidad que tenemos aún de hacer muchas cosas buenas, de corregir mucho de lo que nos falta, de lo que tenemos ahí. No miremos el error, miremos que podemos corregirlo. Akadosh Baruj Hu nos ayuda y dice el Talmud, Tratado de Shabbat, todo aquel que quiere santificarse, del cielo le ayudan. Ahora traduzcamos esto en palabras más castellanizadas. Todo el que quiere mejorar, el cielo, Dios le va a ayudar. Solo las personas que quieren ver a los otros en la tumba, te van a decir, te has equivocado mucho en la vida, ya no tienes oportunidad. No escuches a esa clase de personas. Siempre tenemos oportunidad, siempre. No importa lo que hayamos hecho, lo que importa es lo que queramos hacer ahora. Akadosh Baruj Hu nos mira en el hoy, porque el ayer ya pasó y solo puedo arrepentirme de él. Y así lo corrijo. El hoy no ha pasado y es la oportunidad que tengo. El mañana no ha llegado y dependerá de hoy. Y si hoy decido mejorar mi vida, entonces Dios ve esa última actitud, esa última opción y sobre eso me da vida todos los días. ¿Queréis una prueba? Hoy amaneciste con vida. Significa, dicen nuestros sabios, que si hoy abriste los ojos,
y estás caminando, estás comiendo, vas al baño, vas aquí, vas allá, significa que Hakadosh Baruj Hu dijo, le otorgo un día más de vida porque creo en él. De hecho, de pequeños nacimos para ser ganadores, no para ser perdedores. ¿Dónde está la prueba? Según la ciencia nos dicen que cuando papá y mamá se unieron, miles, miles y cientos de miles de espermatozoides nadaron. Solo uno. O si tienes un hermano gemelo, o son varios, uno, dos o tres llegaron. De cientos de miles. Ahora, en la vida hay cientos de miles. Yo tengo que mirarme como ese único que hay, porque de hecho soy único. No tenemos una huella digital igual a los demás. Tal vez muchos Dubimar se llaman en el mundo, pero nadie es como yo. Yo soy único. Tú eres único en la vida. Hay una promesa que Hakadosh Baruj Hu le dio a Abraham Avinu. Seréis como las estrellas del cielo. Ninguna estrella es igual a otra. Es única. De hecho, los leones, cada uno es único. Y así todos los animales. Tenemos que sentirnos que podemos, pero no en nuestras fuerzas. Así que Besat Hashem, que esta conferencia te motive a que lo mejor en la vida es lo que eres y lo que vas a dejar como consecuencia de eso que eres. Pero terminemos con esto. Debemos primero descubrir quiénes somos. Para muchos la búsqueda ha tenido una conclusión nefasta, porque la única conclusión que han llegado es mirar los errores que tienen, los fallos en la vida. Y entonces dijeron, esto soy yo, este mediocre, este perdedor, este resentido, este que se equivoca. Pero estás mirando los errores, no estás mirando tu verdadera esencia. Hay que llegar a la verdadera esencia para decir, este soy yo. Entonces todos esos errores no son parte de mí. ¿Por qué me paré en ellos en la vida? ¿Por qué favorecí estas conductas? ¿Qué ignorante he sido? Entonces cuando llega la Teshuvah, entonces cuando llega el despertar de la conciencia, y entonces cuando nos ubicamos verdaderamente en la vida, donde Hakadosh Baruj Hu nos hace la pregunta, ¿dónde estáis, Adán? ¿Y qué le vamos a decir? Hakadosh Baruj Hu, estaba perdido en mis malas actitudes, y ahora me paré donde tengo que estar, en mi verdadera esencia. Dicen los sabios que esta es la pregunta que Hakadosh Baruj Hu nos hace de generación en generación. ¿Dónde estáis? Eres un hombre espiritual que te he dado un cuerpo para que lo dirijas los gobiernos, no para que vivas por él y para él, sino con él vivas para mí. Necesitamos descubrir esa bella persona que tenemos ahí dentro. Necesitamos descubrir todavía quiénes somos realmente nosotros. Y vamos a darnos cuenta que tendremos mucha motivación para decir, wow, Kadosh Baruj Hu me ha dado algo maravilloso. Entonces lo voy a desarrollar. Y no solo eso, lo voy a transmitir a mis hijos, a la gente que está a mi alrededor. Me voy a unir con personas así. Voy a hacer de todo, voy a trabajar con entusiasmo, voy a apoyar esto, porque eso es lo que soy yo. Y eso es lo que nota verdadera felicidad. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. A los que me escuchan en diferido, escribe en los comentarios qué tal te pareció el shiur, te confrontó, y se te confrontó, entonces valió la pena. Si te estás haciendo la pregunta, valió la pena. Besat Hashem. Y con mucho gusto seguiremos adelante en lo que podamos responder. Con mucho gusto puedes dejar las preguntas. Muchas gracias a todos, que tengan bonita semana y nos vemos en la próxima. Chao, chao.